Hola y bienvenidos de nuevo al curso Análisis de datos con Excel de la Microsoft Virtual Academy. En este segundo módulo veremos las tablas dinámicas. Primero aclararé brevemente qué es una tabla dinámica y después veremos en varias demostraciones cómo se crea una en Excel y cómo se filtran y agrupan datos en estas tablas. Además, crearemos filtros dinámicos con la ayuda de la segmentación de datos y veremos la extremadamente útil función getPivotData, que nos permite extraer datos individualmente de una tabla dinámica a, por ejemplo, otra tabla con una menor escala. ¿Pero qué es una tabla dinámica? Las tablas dinámicas son un tipo especial de tabla que ofrecen la posibilidad de mostrar y evaluar datos de una tabla de diferentes formas, sin modificar los datos de salida. Una tabla dinámica representa los datos de salida de forma resumida y condensada, ya que los datos son agregados. Esto se asocia a pérdida de información, pero esta es exactamente la ventaja de una tabla dinámica. Es una herramienta para reducir grandes cantidades de datos a tamaños manejables y realizar evaluaciones sencillas. Veámoslas ahora en Excel con nuestro primer ejemplo. Abrimos nuestro fichero y vemos las ventas de un supermercado. En la primera línea vemos los encabezados, vemos el año y el mes en el que las ventas tuvieron lugar. Vemos el grupo del producto, como leche, helado y fruta, y vemos el producto por cada grupo de producto. En la siguiente columna vemos el número de unidades vendidas por producto y al final la facturación por ese producto. Si queremos realizar más cálculos sobre estos datos o mostrar más información, tenemos que poner todo esto en otro formato, en una tabla dinámica. En este ejemplo querríamos ver para cada año, grupo de producto y producto cuánto se ha facturado. A continuación, creamos una tabla dinámica haciendo clic en cualquier celda de nuestros datos y después clic en Insertar tabla dinámica. Aquí todo nuestro conjunto de datos es automáticamente seleccionado. Después seleccionamos dónde colocar la tabla. Elegimos una celda de nuestra hoja de cálculo. Aquí tenemos una vista general de los campos de la tabla dinámica. En la parte superior vemos nuestros encabezados y en la inferior los campos de filtro, columnas, filas y valores. Nos gustaría crear la suma de la facturación por año, grupo y producto. Para ello arrastramos el año, grupo y producto al campo de filas y la facturación al campo de valores. Ahora tenemos nuestra tabla dinámica. Lo que podemos notar de forma inmediata es que el formato de facturación no corresponde con uno monetario. Para cambiar esto hacemos doble clic en el encabezado y seleccionamos el formato correcto. Es posible enseñar y ocultar zonas individualmente haciendo clic en los signos más y menos. Lo mismo puede ser realizado para toda la tabla en la pestaña de herramientas de la tabla dinámica. Si queremos cambiar el orden y mostrar primero el año más reciente, podemos hacerlo en la celda del encabezado. Aquí podemos cambiar y ajustar el orden como deseemos. Todo también puede ser cambiado en niveles inferiores. Esto es, por ejemplo, los grupos de productos. Aquí tenemos la posibilidad de ordenar alfabéticamente. Veamos las posibilidades de filtrar de datos. En nuestro ejemplo tenemos tres columnas. El ID de los clientes, cuánto han pagado y el cuatrimestre en el que han pagado. Ahora nos interesa qué clientes han pagado más.
ya que quizás es una distribución de Pareto, como mencionamos en el módulo anterior. Lo significaría que el 80% de los clientes son responsables de solo el 20% de la facturación. Lo comprobamos con una tabla dinámica. Lo creamos justo como antes. Seleccionamos los clientes como filas. Los cuatrimestres los queremos en la vista general, por lo que lo arrastramos al campo de columnas. Y queremos la suma de las cantidades pagadas. Ya que es un campo con solo números, si marcamos la casilla, Excel lo añade automáticamente al rango de valores. Después filtramos nuestra tabla dinámica. Para ello hacemos clic en la flecha de abajo del encabezado de los clientes individuales. Aquí vemos dos tipos de filtrado, por etiqueta o por valor. Por etiqueta podemos filtrar con opciones de texto. Lo que nos interesa es el filtro por valor. Aquí escogemos la opción del top 10. Pero queremos ver el 80% superior de todo el resultado. Ahora obtenemos los clientes que conforman el 80% de la facturación. Por ahora están ordenados de forma ascendente por el ID. En el último ejemplo hemos visto cómo se puede cambiar este orden. En este caso sería más interesante ordenarlos por su gasto. Para ello tenemos que elegir la opción de más órdenes y elegir el orden descendente en la columna con la facturación total. Ahora tenemos una mejor vista de cómo están ordenados el top 80% de los pagos. A continuación veamos un ejemplo ficticio de cómo agrupar los datos y mostrarlos en un gráfico dinámico. El agrupamiento en tablas dinámicas nos ayuda a detectar dependencias entre los datos. En nuestro ejemplo aquí vemos cuánto gastan en viajes hombres y mujeres. Además del género, también se indica la edad. En una tabla dinámica podemos separar la salida por géneros. El género va en el campo de las filas y la cantidad en el de valor. Esto no nos aporta mucho, ya que no estamos interesados en el total, sino en la media dependiendo del género. Haciendo doble clic en el encabezado podemos seleccionar cómo se muestra el campo de las cantidades. Seleccionamos el promedio. En el siguiente paso estamos interesados en el gasto dependiendo de la edad. Hacemos clic en la tabla dinámica y elegimos Mostrar lista de campos para cambiar la disposición. Arrastramos el género al campo de las columnas y la edad al de las filas. El resultado es confuso y sería mejor resumir la edad en segmentos. Hacemos clic derecho en una celda de la edad y elegimos la opción de agrupamiento. Excel nos sugiere distribuir la edad en grupos de 10 años. Ahora tenemos una mejor vista de nuestros datos y vemos en este ejemplo que las mujeres de edad avanzada gastan más dinero en viajar. Para los hombres es exactamente lo opuesto, gastan menos dinero con la edad, pero al comienzo más. En este ejemplo es muy útil ver el resultado de la tabla dinámica de forma gráfica con un gráfico dinámico. En la pestaña de análisis hacemos clic en gráfico dinámico para obtener los datos en un diagrama.
En el siguiente ejemplo queremos filtrar dinámicamente los datos que son mostrados en una tabla dinámica. En el ejemplo tenemos datos de un fabricante de chips que vende 3 tipos de chips en los Estados Unidos, Canadá y Francia. Queremos una tabla dinámica. En la que nos interesa la facturación y el presupuesto por mes. Queremos filtrar los datos por producto y país. Por los que estos van en el campo de filtros. Además del valor total de las ventas, queremos el valor porcentual de las ventas. Así que también añadimos la facturación de nuevo. En nuestra tabla dinámica hacemos clic derecho en la columna de facturación que queremos especificar como porcentaje. Seleccionamos Mostrar valores como porcentaje. Después queremos filtrar los datos. Esto vale para los productos y países en las celdas respectivas. Por ejemplo, podemos mostrar los productos Chip 1 y Chip 3 en Canadá. Entonces la tabla dinámica se ajusta automáticamente. Pero no tenemos una vista visualmente atractiva para la selección del filtro a aplicar. En la pestaña Insertar podemos seleccionar segmentación de datos, en el que elegimos el producto y país, que son los que hemos filtrado en nuestra tabla. Obtenemos dos cuadros en los que podemos adaptar respectivamente los filtros. Con un simple clic en el campo, este es seleccionado. Con control y clic de ratón podemos añadir más campos al filtro. Ahora es directamente visible cómo está configurado el filtro. Una función que es ocasionalmente usada junto a las tablas dinámicas es la función getPivotData. Esta es usada para extraer datos de una tabla dinámica compleja y mostrarlos, por ejemplo, en una tabla más reducida. Tenemos de nuevo como ejemplo los datos del fabricante de chips. Esta vez queremos extraer datos individuales de la tabla para un análisis. Estamos interesados en cuántos chips son vendidos en un mes por país. En esta tabla tenemos solo 3 países, pero podrían ser más. En este caso la tabla dinámica sería incluso más confusa. Con la función getPivotData podemos crear una tabla que contenga solo los datos relevantes para nuestro análisis. En una celda vacía introducimos un igual y seleccionamos una celda en la tabla dinámica como referencia. La función getPivotData es automáticamente creada. No tiene ningún sentido crear esta función por uno mismo. Aquí vemos cómo está compuesta la función. La suma de los beneficios que comienza en A4, que son el mes de enero, el producto Chip 3, el país es Francia, y el resultado de la función es la suma de las celdas que cumplen estas condiciones. Ya que los datos no se refieren a una sola celda, pero indican qué condiciones se aplican a las celdas, siempre obtenemos el resultado correcto, incluso si los datos de la tabla dinámica cambian. Para nuestra tabla de ejemplo, crearemos la función de getPivotData así. Nos gustaría poner la suma de los beneficios en la celda A4. Dejamos el mes tal y como está o lo cambiamos si nos interesa otro mes. Para el producto queremos tomar valor en nuestra nueva tabla como referencia. Esto implica reemplazar el valor del producto con el campo $I16. Ya que la columna está fija, le ponemos el signo de dólar antes que la columna I.
El país debería ser seleccionado de acuerdo a nuestra nueva tabla, por lo que le damos la celda $15. Aquí la columna es dinámica, pero la celda es fija, así que ponemos el signo de dólar antes del 15. Ahora podemos copiar la celda y obtener los valores correctos automáticamente. Si copiamos la celda para la tabla completa, obtenemos un error en la parte inferior, ya que estos productos no han generado ningún beneficio. En general, deberíamos evitar crear y pasar documentos con errores. La función ifError puede usarse para especificar comentarios o valores alternativos si ocurre un error en la fórmula. En nuestro caso, el error es que no se encuentran valores en la tabla dinámica porque no hay ventas para los chips 2 y 3. Por lo que ajustamos la fórmula poniendo un ifError antes que ella y generamos un 0 en el caso de error, ya que entonces no ha habido ventas. Si copiamos la celda de nuevo, obtenemos los valores correctos. Con esto hemos llegado al final del segundo módulo. Ahora podemos crear y modificar tablas dinámicas. También podemos usar field hooks y extraer cualquier dato de la tabla dinámica. En el tercer módulo nos ocuparemos del uso de formatos condicionales y crearemos nuestras propias reglas para destacar determinados datos.